Bueno, que el Señor les bendiga. Buenas noches a todos. En esta noche queremos ver en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir al capítulo 14. Y en esta noche vamos a meditar y a entender el costo de un discípulo. El costo de un discípulo. Cuando era niño y aún en mi temprana juventud, yo no tanto preguntaba cuánto costaban cierta cosa, sino no tanto le ponía yo tanta atención a los precios o a cuánto cuesta algo. No digamos el estudio que fui a la universidad, nunca me puse a pensar cuánto era el costo en términos del dinero, ni mucho menos qué tanto trabajo requiere esa carrera para poder cumplirlo. No cruzó mi mente esas preguntas. Pero como joven, pues uno se avienta y uno aprende, especialmente los jóvenes que no somos preparados o no tenemos tanta experiencia. A veces hacemos cosas y desafortunadamente aprendemos en el camino, pero gracias a Dios Él nos enseña y nos habla a través del camino. Esa es la ventaja que tenemos. Pero en esta noche vamos a meditar sobre el costo de ser discípulo. Entonces, vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio según San Lucas y el versículo 33. Vamos a iniciar con esa palabra. Y lo voy a leer y dice su palabra. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a orar para que esta palabra pueda entrar en nuestro corazón y podamos aprovechar esta palabra de esta noche. Gracias te damos, Padre, en esta noche por tu bendita palabra y por este tiempo que nos das de una oportunidad de venir y escuchar, Señor, de tu boca lo que nos tratas de decir en esta hora, Señor. Bendecimos a la familia que está presente y a mis hermanos y hermanas que van a estar escuchando posteriormente. Siempre nuestra oración es de que tú sigas y continúes bendiciendo, Señor, a cada familia, a cada alma, a cada persona, Señor, con el fin de que nosotros devolvamos esa bendición a ti y a los demás, que podamos engrandecer tu nombre y glorificarte, Señor, que podamos, Señor, servirte con nuestro corazón, que podamos, Señor, como hemos cantado, que podamos serte fiel en cualquier momento, Señor, de nuestras vidas. Y en esta hora te agradecemos porque sabemos que reposamos en tus promesas. Y, Señor, esas palabras y promesas que tú has pronunciado son verdades y son, Señor, todavía están presentes para nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús en esta noche. Amén. Entonces hemos leído este versículo y dice que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces el tema de hoy, una vez más, es el costo de ser discípulo. Ya hemos hablado anteriormente que ser discípulo o discípulo es algo muy esencial, ¿verdad? Para Cristo necesitó ayuda en el ministerio para expandir el reino de Dios, ¿verdad? Y Él utilizó a personas eran común y corriente, no eran tan sabios en la palabra, se podría decir. A lo mejor la profesión era un poco mal visto o algo que no trayera mucho dinero o recurso en la mesa, pero no importó eso. Cristo Jesús los recogió y les dio una oportunidad para como figura, entrarse a la barca para que Cristo los guíe y los discípuló, ¿verdad? Vemos a unos discípulos que Jesús llamó, que ellos eran pescadores, ¿verdad? Ellos andaban en el mar con su barca y
hacían sus actividades con el fin de agarrar muchos pescados y venderlos, y ese es su sostén. Pero Jesús vino a sus vidas, ellos vieron a Jesús, reconocieron su señorío y lo bueno que era Dios, y decidieron dejar lo que poseían. En ese ejemplo era ese trabajo que les traía un recurso monetario o estabilidad o qué sé yo, ¿verdad? Y así también con un cobrador de impuestos y todo, también Cristo llamó a esas personas y lo dejaron, ¿verdad? Y se metieron a esta barca que indica algo desconocido y van en el mar, y en el mar pues uno no se garantiza si va a llegar para el otro lugar, ¿verdad? Bueno, vamos a leer estos versículos anteriores, comenzando en el versículo 25 para verlo en una manera aprovechosa para entender lo que Cristo quiso decir tocante al costo de ser discípulo. Y dice en el 25, grandes multitudes iban con él. Yo creo que en estos momentos no sé si hay una persona o alguien que tenga mucha influencia en esos tiempos, no lo sé. Pero obviamente estoy muy desconectado con todo lo de la tecnología y las noticias. Pero pónganle que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su fama fue alcanzada a diferentes lugares. ¿Por qué? Porque gente en ese entonces había escuchado sobre lo que Jesús hacía, que sanaba, que liberaba, que bendecía. Cada vez que había un encuentro con Jesús, las vidas de personas cambiaban. Y todo eso se multiplicó en las ciudades, en las aldeas, en todo lugar. E incluso hasta los fariseos y los escribas sabían, y pues era un problema para ellos porque como que estaba agarrando Jesús mucha gente. Se podía decir que los fariseos y toda la gente religiosa, los líderes, no sé si era celo o era envidia, pero yo digo que tenían un poco más de miedo porque hay una gente por la cual Jesús estaba teniendo mucha influencia, ¿verdad? Entonces el versículo 25 nos dice que grandes multitudes iban con él. Y entonces, ¿por qué hay multitudes siguiendo a Jesús? Como les dije en el principio, Jesús ha hecho tantas cosas poderosas que, ¿verdad?, ha sanado, ha liberado a las personas endemoniadas, ha mostrado favor, ha mostrado la misericordia y compasión. Entonces, y a lo mejor hay otros también que solo están como colados, como le dicen por ahí. Están curiosos, están viendo, pues, están viendo lo que va a pasar. Entonces, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Entonces Jesús se da la vuelta y ve tanta multitud. Y esto es lo que dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno viene a mí, entonces, muy lindo que Jesús, Él conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. En este pasaje se nos dice que hay grandes multitudes. El número no lo sé, pero es demasiado. Para que Jesús sepa cada pensamiento y corazón, solo Él lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, Jesús, si lo podemos pensar, Él percibió el deseo y las intenciones de sus corazones. Y Jesús dice en el 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Muy interesante, ¿verdad?
No sé qué pensó los seguidores o la multitud, pero Jesús diciendo esto es muy raro, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un famoso, ¿verdad? Que toda la gente le sigue y que esa persona diga, no, no me sigan. Es muy raro que esa persona famosa diga eso. Al contrario, anhela la gloria de la gente, anhela la alabanza, ¿verdad? Pero aquí dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Entonces, ahí pausamos y dice, ¿qué significa esto? La palabra aborrecer en el griego se tradujo como aborrecer aquí en lo que estamos leyendo en la Reina Valera. Pero si profundizamos, esta palabra aborrecer significa amar menos. Amar menos. Entonces, si alguno viene a mí y no ama menos a sus padres y su madre y mujer, y sigue la lista. Amar menos. A veces hay madres que aman más a sus hijos que a Dios. Vamos a ponerlo así solo como un ejemplo, ¿verdad? O padres, por esa misma moneda. Estaba yo meditando en un ejemplo que vemos con Saúl y su hijo Jonatán. Vemos que Jonatán amaba a su papá, lo respetaba, pero cuando se trataba con el ungido de Jehová, ¿verdad? Que iba a ser rey en el futuro, Jonatán aborreció a su padre, porque habían veces que su padre de Jonatán, que fue Saúl, tenía planes de maldad para la vida de David. Entonces, en esas ocasiones, lo que hizo Jonatán era de que él defendió a su amigo, ¿verdad? Entonces, él aborreció a su papá. ¿Por qué? Porque Jonatán sabía de qué se trataba David, ¿verdad? Que era el ungido de Jehová. Entonces, ahí vemos a Jonatán aborreciendo a su padre, por decirlo así, ¿verdad? Ahí se ve que él ama menos a su papá a comparación con las cosas de Dios, ¿verdad? Así es. Bueno, dice, y aborrece a su padre y madre. Bueno, si nos acordamos, en los capítulos anteriores de Lucas, vemos a nuestro Señor Jesús de niño. Cuando cumplió 12 años, lo llevaron al templo y pues ahí estaba todo lo de los servicios de los judíos para ese entonces. Y nos dice la palabra de que, bueno, ya casi estaban acabando las fiestas y los padres se fueron, pero Jesús se quedó en el templo. Cuando se dieron cuenta, después de días, sus padres de Jesús, dice la palabra que no lo encontraron, regresaron a Jerusalén, ¿verdad? Se regresaron y básicamente la madre, los padres lo encontraron a Jesús, pero la madre le pregunta a Jesús, te estamos buscando, ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos haces esto a nosotros? Te hemos buscado. Y Jesús le dijo que no sabéis pues que en los negocios de mi padre es necesario estar. Ahí vemos que el amor de Jesús era más a su papá Dios, ¿verdad? Que a su madre. Pero Jesucristo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero cuando viene el tiempo de que nos pongamos en balance con las cosas de Dios y las cosas creadas de Dios, el aborrecer en este término de la palabra que estamos leyendo en Lucas es amar menos, ¿verdad? Es amar menos. Y luego dice aborrecer a su padre y madre y mujer. En este mismo capítulo, en el versículo 20, solo para añadir a esta palabra o a esta categoría, dice, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Aquí se nos relata una parábola de la gran cena donde
el mero invitó a toda la comunidad que iba a hacer una comida exquisita y estaba preparando todo. Y cuando acabó de preparar, él mandó a sus siervos y les dijo, vayan a todos los lugares y invitan a todos que están invitados para convivir en la cena. Pero de repente la gente puso excusas y una de esas personas o una de esas personas dijo que ahorita no porque apenas me casé, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente en la parábola no tanto a esta persona le interesan las cosas o la invitación de esta gran cena. En la parábola pues ese es el reino de Dios que necesitamos estar. Entonces aquí cuando dice si alguno viene a mí y no aborrece a su mujer, significa que hay que amar menos a la mujer que a Dios. Entonces siempre Dios tiene que tener su primer lugar o único lugar, ¿verdad? Amén. E hijos. Aquí en hijos, me estaba meditando en Abraham e Isaac. Cuando Dios habló con Abraham y le dijo, Abraham, dame a tu hijo, ¿verdad? Y le costó a Abraham, pues no sabemos, no entendemos o no sabemos, pero yo me imagino que sí le costó. Ya sabemos, ya hemos estudiado esto. Pero Abraham es un gran ejemplo que aborreció a su hijo porque amaba más a Dios, ¿verdad? Le costó, pero él era seguidor, pues, de Jehová, ¿verdad? Entonces Jehová le dijo, hey, yo quiero a tu hijo, que me lo sacrifiques a mí. Y Abraham dijo, ok. Y qué padre, ¿verdad? Porque él tenía sus prioridades bien hechas. Él sabía que el que le dio ese hijo es poderoso, ¿verdad? Entonces, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, y ya sigue la lista, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. Voy a pausar aquí donde dice, y aún también su propia vida. ¿Cuántos se quieren? Amén. ¿Cuántos se aman? Por lo general, yo digo que casi todos nos queremos, nos amamos, por lo general. Puede haber casos donde a lo mejor no es cierto, pero en lo general todos nos queremos, todos nos amamos. Y por lo tanto, Amén. nos movemos a la cultura de que nos queremos comprar todo para sentirnos llenos, ¿verdad? Sea cosas materiales, sea un buen trabajo, ganar más dinero, sea agarrar un buen carro. Entonces aquí dice que hay que aborrecer aún nuestra propia vida. De jóvenes, pues, yo no sé qué es lo que nos gusta, ¿verdad? Si de niño me preguntaban a mí, ¿quieres ir a la iglesia o quieres quedarte a ver un partido de Lakers de básquetbol? Yo creo que me quedaría a lo mejor con los Lakers cuando era niño. Posiblemente. Pero en estos tiempos, si me hacen la misma pregunta, prefiero ir a la iglesia, ¿verdad? O estar haciendo cosas para Dios. ¿Por qué? Porque ahora yo entiendo qué es lo que Dios ha hecho en mi vida y qué es lo que Dios es para nosotros. Por lo tanto, eso es lo que yo aborrezco, ¿verdad? Y una vez más, aborrecer significa amar menos. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aquí yo miro a Jesús haciendo una invitación, haciendo un llamado a los valientes. Él anhela que seamos discípulos de Él, que no nos quedemos fuera. Él quiere que lo acompañemos. Gloria. Ahora,
ahí está esa parte de venir a Él, ¿verdad? Pero no solamente es de venir a Él y pues amarlo, pero todo necesita acción. Entonces el 27 añade Jesús y dice, y el que no lleva su cruz. Llevar significa, pues, es algo activo, es un verbo, ¿no? Es cargar algo, sostener, soportar, sufrir. Cuando uno lleva su cruz, se está tratando de sostener y puede haber una pérdida. Entonces aquí su palabra dice, y el que no lleva su cruz. Llevar la cruz significa soportar, sostener, sufrir. Entonces, qué lindo nuestro Jesús, porque Él es el maestro de maestros. Y Jesús en esta hora, Él está dando una panorama de lo que está haciendo Él. Él anhela que haya discípulos que le sigan, ¿verdad? Que amen menos a las cosas materiales o la creación de Dios, que amen menos esas cosas o a personas que a Dios. ¿Verdad? Y de ahí que tiene que llevar su cruz. Entonces, como buen maestro, Él no esconde nada. Y aquí lo que básicamente le está diciendo al pueblo o a la multitud o a sus discípulos es que va a haber sufrimiento. Va a haber tiempos que hay que soportar esa carga, ese peso, porque puede haber una pérdida, nos podemos caer, y entonces hay que sufrir. Jesús, yo sé que todos pensamos que Él es el excelentísimo modelo para seguir, y sí lo es. Amén. Y Jesús, pues, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en un tiempo no muy lejano, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Pero si pensamos en su sufrimiento, nuestro Jesús, pues, de verdad sufrió mucho más. Y por lo tanto, cuando nosotros oramos en la tribulación y oramos en nuestro conflicto y decimos en el nombre de Jesús, lo decimos porque Él es el único que entiende. Porque si uno piensa que hemos sufrido mucho, ese sufrimiento que nosotros pensamos que es grande no se compara al sufrimiento de Jesucristo. Por lo tanto, Dios lo glorificó, ¿verdad? Y tiene esa autoridad y todo lo que sabemos que va a suceder va a gobernar. ¿Por qué? Porque Él sí fue un buen maestro, incluso fue un buen discípulo de su Padre, ¿verdad? Gloria a Dios. Tomó esa copa de ira de Dios y sufrió, cargó la cruz por nosotros, ¿verdad? Entonces, Jesús aquí dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Venir en pos de Cristo quiere decir que lo estamos siguiendo. Amén. Si el maestro va para la izquierda, nosotros vamos a la izquierda. Si el maestro va a la derecha, La derecha. los discípulos a la derecha. Si va para enfrente, vamos para enfrente. Si Él carga su cruz, cargamos la cruz. ¿Okay? Entonces, aquí dice en el 27, y el que no lleva su cruz, hablando de sufrimiento, de soportar, de sostener, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí no está regañando Jesús a la multitud, no les está desanimando, sino al contrario, le está abriendo los ojos. Imaginémonos ese versículo que dice, ¿por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo? Como que está viendo una oportunidad para que nosotros meditemos en nuestra vida y podamos decir, no, pues el ser cristiano, porque cristiano significa, ¿verdad?, el seguidor de Cristo.
Entonces, el ser cristiano no es tanto a qué religión estás, a qué denominación, nada de eso, sino al contrario, es ser servidores en el reino de Dios. Y hay sufrimiento, ¿verdad? Pero Cristo está con nosotros. Gloria. No puedes ser mi discípulo si no llevamos la cruz, si no venimos en pos de Él, si no aborrecemos las cosas materiales a comparación de Dios. Entonces básicamente nosotros no somos preparados para ser discípulos. Y si estamos tratando de ser discípulos de Jesús, entonces lo estamos haciendo en una manera fuera de la voluntad de Dios. Porque para ser discípulos conforme a la voluntad de Dios, Jesucristo está dando los ingredientes. Porque dice el 28. Me gusta cómo Jesús le explica, porque a veces nosotros somos cabeza que no entiende o se necesita explicarlo. Entonces, a continuación, Jesús da una figura y dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre? Aquí en el centro de Los Ángeles es una ciudad pues llena, vibrante, luces, ¿verdad? Tiene sus cosas buenas y cosas malas. Pero hablando de los ricos exhiben su riqueza y su estado de economía y posición a través de torres altas. Bancos tienen torres altas, dueños de empresas tienen torres altas y pelean el territorio, compran, venden con el fin de que su torre sea conocido. Pero hay una pregunta. ¿Será que edificar una torre es fácil? ¿Será que estar en un matrimonio y tener familia es fácil? ¿Será que el estudio y la carrera que un joven quiere aprender y quiere graduarse será fácil? No. ¿Verdad que nada de eso es fácil? No, no. Tiene costo. Tiene un costo. Y como inicié el mensaje, cuando de salir de la high school y entrar a la universidad, yo no senté y miré todo cómo iba a ser todo, sino yo me fui a la ciega, sin saber qué tanto me iba a costar de dinero, sin saber cómo iba a ser los cursos de la escuela. Y en todos esos años pues me costó más de la cuenta, me desvelé más de la cuenta, pero Dios es bueno porque a través de los años Dios apoya y ayuda y habla al espíritu y dice las cosas que fue mal con el fin de ser probado o aprobado. Amén. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, ya dijimos que no es fácil? Bueno, es fácil tener el plan, el deseo. Yo sé que a lo mejor mis hermanos o hermanas que son de otro país y están aquí y es muy lindo. Yo quiero hacer una casa en Guatemala, en México, en Honduras, en Costa Rica. Pero luego si se pone a sentar y pues se requiere dinero, se requiere trabajadores allá. Así es. ¿Qué familiar va a estar responsable para observar lo que está pasando? Bueno, y en fin, y ya cuando uno hace la cuenta aquí, y hace la cuenta y hay que suponer que va a costar eso en $20,000. Y uno dice, híjoles, tengo que trabajar más de la cuenta. ¿Por qué? Porque se sentó y ese plan que tuvo en la mente, ¿verdad? Lo trasladó a la obra, que quiere decir hay que trabajar más, ¿verdad? Así es. Entonces aquí dice,
Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Ok, Jesús nos está abriendo nuestra mente sobre ser discípulos y básicamente lo que Jesús está diciendo es que ser discípulo tiene sus gastos. Ser discípulo tiene sus gastos. Hay que orar, ¿verdad? Hay que leer palabra, hay que evangelizar como Jesús lo ha hecho, ¿verdad? Evangelizar las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Eso requiere tiempo, eso requiere riesgos, eso requiere que te odien, ¿verdad? Eso tiene sus gastos. Amén. Entonces, básicamente lo que Jesús trata de decir es que, ¿verdad? Si quieren venir a mí y ser discípulo, hay que sentarnos primero y calcular los gastos, Costo. el costo. A ver si tiene lo que necesita para acabarla, ¿verdad? Yo creo que no voy a explicar lo literal sobre edificar una torre, porque uno ya lo puede entender. Pero en lo espiritual, para ser discípulo, en este ejemplo me voy a poner yo, me voy a sentar, Cristo, yo quiero seguirte con todo mi corazón. Entonces, ¿cuáles son esos gastos? Bueno, mi carácter. A lo mejor soy enojón. O a lo mejor soy hipócrita. O a lo mejor soy, no sé, hay muchos que si nosotros nos sentamos y hacemos una lista, vamos a ver que hay cosas en que tenemos que trabajar e invertir. Si, no sé, por ejemplo, voy a ser pastor, entonces tengo que poner todo lo que se requiere de los costos para hacer eso. Si no tengo paciencia ni amor a las almas, y si yo me voy de lleveza rápido, me salgo como rayo, no doy tiempo, no me intereso de los nuevos, no doy seguimiento, soy líder, bueno, yo soy líder de alabanza en la iglesia, pero no me interesa el pueblo, entonces algo está mal, yo no estoy haciendo como discípulo lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, la ruina lo va a decir el otro versículo que sigue. En el 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Bueno, vamos a parar ahí. No sea que después que haya puesto el cimiento. Como jóvenes, nosotros somos rápidos. Lo pensamos, a veces, no sé si se va a entender esto, lo pensamos sin pensar. O actuamos sin pensar. Y este versículo básicamente nos dice que no sea que después que haya puesto el cimiento y luego no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Cuando yo me acuerdo bien, cuando iba a ir a la universidad, hablando de los amigos cristianos, ellos como que se querían burlar de mí, ¿verdad? Como que yo me acuerdo bien esto, que básicamente no sé si era el anhelo de ellos o no sé qué era, pero básicamente ellos ya se imaginaban que yo salirme de casa y estudiar 2 horas lejos de la casa en otra ciudad lejana por 5 años. Ellos se imaginaban que iba a ser un desastre o que no iba a regresar como cristiano o que me iba a caer, que iba, bueno, tantas cosas.
Eso bien yo me acuerdo. Y entonces creo que yo he compartido esto con la iglesia, pero a los que no saben, entonces yo cuando comencé en mi primer año en la universidad, todo mi enfoque era tengo que demostrar que yo no voy a hacer lo que están diciendo ellos. Entonces todo mi esfuerzo estaba un poco equivocado, porque no tanto se enfocaba en agradar a Dios, sino que se enfocaba en desagradar o tratar de rectificarme con hombres terrenales. No sé si me doy de entender. Amén. Pero entonces eso es una carga, porque entonces ya todo lo veía ya diferente. Pero hubo un día que no sé qué estaba haciendo y me gustaba escribir mucho. Me senté y escribí. Y durante mi escritura que estaba yo haciendo, yo sentí que Dios me habló. Y básicamente, para resumir esta sección, me llevó a esta palabra donde estamos leyendo: no sea que después que hayas puesto el cimiento y no pueda acabarla. Como quien dice, Jimmy, mejor tú examínate solo qué es lo que tienes de ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay adentro? Esas personas no te importa porque tú estás edificando algo, pero ten cuidado tú mismo, porque si no te cuidas, basado en la palabra, entonces sí va a pasar lo que dice este versículo. Entonces hubo un cambio de pensar en mí, y el cambio básicamente fue, ok Dios, entonces ¿qué necesito ser? Porque no soy tan fuerte en esta área. Entonces ahí fue donde mi relación con Dios cambió. Ya no pensé en las personas que me dijeron todas esas cosas negativas. Ya no pensé en eso, sino lo que más pensé es cómo agradar a Dios, que fue totalmente algo más libre de pensar. Ya no tuve la presión, es que esta familia es perfecta, o es que no, ya no viví en eso, sino que ya viví en las promesas de Dios y en la mano de Dios. Y totalmente ese peso en mis hombros, esa carga, se desvaneció. ¿Por qué? Porque ya el enfoque fue diferente, porque me senté y evalué mi vida para agradar a Dios, no para agradar a la gente. Bueno, pero todo decir que sí hay gente preparada para comenzar a bombardear. Pero el consejo aquí es como, por ejemplo, yo sé que hay personas que conocemos, jóvenes a lo mejor, conocemos amigos que entraron a las escuelas y son hijos de pastores o hijas de pastor, y a lo mejor ellos tenían planes de pastor, pero ahorita pues sus vidas no reflejan eso. Eso es lo que está tratando de decir este versículo Jesús a nosotros. Hay que tener, hay que autoexaminarnos y hay que ver el costo y ver qué es lo que nos falta para completar el proyecto. Porque Dios quiere una torre para que seamos atalayas a los demás. Pero qué tal que nos estamos metiendo en las cosas de Dios, estamos orando, pero no lo estamos haciendo a la manera de Dios, se van a burlar porque no vamos a hacer lo que teníamos planeado. Y a lo mejor Dios tenía trazado eso para nosotros, pero nosotros no ponemos nuestra parte. ¿Amén? El 30 dice, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, ser discípulo tiene un costo. Tiene sus gastos. Y Jesús anhela que seamos discípulos, pero para ser discípulos, Él nos dice, mira, aquí les doy una tarea o les enseño algo misterioso que necesitan saber. Tenemos que sentarnos
como cuando vamos a edificar una torre y evaluar nuestro carácter, lo que podemos traer y ponerlo en las manos de Dios y trabajar en eso. Porque así entonces el proyecto que Dios tiene para nosotros se va a cumplir y va a fructificar. Muy interesante porque la multitud, me pongo a pensar en sus zapatos. Ellos se imaginaron Jesús que iba a establecer un reino terrenal. Como les dije hace unos minutos, aquí en la ciudad de Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, se edifican torres para exhibir o mostrar, pues, ¿verdad?, el reino de Los Ángeles. Y ya los que no están en Los Ángeles han escuchado de Los Ángeles y dicen, oh, es que Los Ángeles es esto y esto. Entonces, esta multitud que estábamos viendo, que estaba siguiendo a Jesús, yo me imagino que también están pensando, no, es que Jesús va a establecer algo aquí, terrenal, ¿verdad? Pero Jesús no tanto, ¿verdad?, les habló sobre eso, sino que más les dijo sobre qué es lo que de verdad pasa para un discípulo, ¿verdad? Y ahora en el 31 dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000? Voy a pausar ahí. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? Entonces, hace unos minutos miramos a los edificadores, a los que quieren algo muy bonito, a los que quieren dinero. Una torre produce dinero. En la Torre de Babel produce un nombre para ese territorio, ¿verdad? Pero ser edificadores cuesta. Amén. Al menos que te sientas y costas todo y tienes un plan a trazar y tienes pasos a seguir y con la ayuda de Dios se hace. Entonces ser edificadores cuesta. Ahora ser un rey. ¿Cuántos quisieran ser reyes o reinas? Amén. Amén. Sí. Yo sí quisiera. ¿Verdad? Deseo solo. Ahorita no quiero ser presidente. Pero así de ser rey o ser el dueño de una empresa o algo, sí. ¿Verdad? Pero también en este ejemplo, un rey, ¿cuál responsabilidad tiene, verdad? Mucho. Tanta responsabilidad. Amén. Por ejemplo, ser dueño de una empresa. Yo sé que jóvenes, yo me puedo identificar con ellos. Jóvenes, pues, no sé, quieren algo, quieren ser su propio dueño y todo, ¿verdad? Lo que se imaginan es el dinero, a lo mejor, bueno, son muchas cosas. A lo mejor los jóvenes quieren ser dueños de su propia empresa para, primero, trabajar menos. Segundo, agarrar y colectar mucho dinero. Tercero, ir a pasear, vacacionar, ¿verdad? Y qué sé yo, otros planes. Eso puede ser en lo general de los jóvenes aquí en los Estados Unidos. Un decir. Pero para trazar esa meta es costoso. Hay pérdidas cuando abres una empresa. Hay muchas empresas por la pandemia, pues ya no se pudo sostener, o se cerró temporal o se fue a la quiebra. ¿Por qué? Porque no se pudo. Es que es difícil. Entonces, aquí dice Jesús, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000? Bueno, primero, este rey no conoce al enemigo todavía. Sí sabe que va a haber guerra.
Pero ¿qué es lo que hace primero? Según la palabra, se sienta. Me imagino que está con sus consejeros, ¿verdad? Y ya diciendo que nosotros tenemos 10,000. Pero no solo acaba ahí la pregunta del rey, sino que tiene que investigar cuántos militares o personas tiene el otro enemigo. Y cuando compilan esa respuesta y tienen que mandar a lo mejor espías o tienen que escuchar testimonios de lo que han recordado, y dice aquí la palabra que este rey contó 10 para él, pero luego se dio cuenta que contra él vienen 20,000. Y entonces el 32 dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Una vez más, aquí vemos que a lo mejor esta multitud pensaba, pues, y sí se sabe a través de la palabra, ¿verdad? Que se imaginaban a Jesús como rey, se va a establecer. Y yo sé que hay personas que le querían preguntar a Jesús, déjame que yo esté a tu derecha o a tu izquierda. Como que también quiere ser correyes, ¿verdad? O quiere ser una parte del linaje. Pero Jesús los quita de ese ver y le dice, no, si quieres ser rey, te va a costar. Y aquí es muy interesante porque da el ejemplo que este rey tiene 10,000 con él y sus enemigos son 10,000, o 20,000, perdón. Esto significa que va a haber guerra, que la oposición es muy grande, es muy alta. Amén. Repasamos hace rato que al llevar la cruz significa ¿qué? Sufrimiento. Sufrir. Sufrir. Si nosotros queremos ser rey, va a haber sufrimiento, ¿verdad? Una vez más, esto no es de decir, entonces mejor, es que cuesta caro ser discípulo, mejor no ser discípulo, no. Esto es más Jesús diciendo, mira, siéntate, haz cuentas, ¿verdad? Y de ahí hablamos, básicamente, ¿verdad? Porque Cristo anhela que sí, le sigan. Pero la mirada hacia Jesús, totalmente a la multitud, no lo ven como Él quiso que lo vieran. Lo vieron como alguien famoso, a lo mejor alguien que les iba a quitar la opresión, pero que sí no era tanto así, sino que Jesús quería utilizar a todos ellos, o en este entonces a la iglesia, para poder expandir el reino de Dios. ¿Verdad? Amén. Bueno, y acabamos en el versículo 33, que dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee. Renunciar es decir, pones algo aparte. Pones algo aparte. Eso es renunciar. Poner algo aparte y decirle adiós. Poner algo aparte Amén. y decirle adiós. Adiós, hasta luego. Que te vaya bien. Eso es lo que se refiere a renunciar. ¿Renunciar a qué dice? A todo lo que posee. Y posesiones son cosas que tenemos. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, ropa, carro, electrónicos y otras cosas que uno puede poner a la vista. ¿Verdad? Todo lo que poseemos. Desafortunadamente, lo que ahorita estamos poseyendo o lo que queremos poseer, al final del día, las posesiones nos poseen a nosotros. Ese es lo triste. ¿Por qué?
porque amamos menos a Dios y amamos más a las cosas materiales. Entonces Jesús dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, o sea, a que pone esas posesiones a un lado y le dice a Dios, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque entonces esas cosas materiales, cuando Jesús lo va a pedir, y si esas cosas nos va a doler, dejarlo como al joven rico, ¿verdad? Entonces ahí, es más, Jesús le invitó al joven rico, mira, si de verdad quieres la vida eterna y quieres conseguirlo, tú amas, tú conoces la palabra, tú conoces que tienes que amar a tu prójimo y has guardado los mandamientos, pero ahora solo te falta ponerlo por obra. Entonces, vende todo lo que tienes, agarra lo que colectas, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Qué lindo Jesús. Lo quiso invitar a un reino más mejor de lo que él tenía. Y él era un judío joven, muy inteligente, muy sabio, súper rico. Eso quiere decir que él era una persona no solamente diestro a las cosas espirituales, pero diestro también a las cosas seculares. Él era muy sabio. Pero cuando Dios le preguntó sobre sus posesiones, ahí se dio cuenta el joven que más amaba a las cosas que Dios le dio. Amaba más eso que amar a Dios. Así es. Entonces Jesús aquí dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Los discípulos de Jesús, los 12 discípulos, ellos sí dejaron todo y lo siguieron, ¿verdad? Entonces, también nosotros, no significa que ahorita después de escuchar esta prédica voy a vender todo. Eso no significa. Pero lo que sí significa es si Dios te encuentra, que le des cuentas a Él y te pregunta por algo y uno no quiere darlo porque estamos tan acariñados con la cosa que Dios nos da, es ahí, ¿verdad? Gloria. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar para finalizar, pidiéndole a Dios que nos ayude a poder ser buenos discípulos, a que no nos acobardemos, sino que seamos valientes como Josué, que nos esforcemos, que no nos desmayemos, que no tengamos temor, que seamos personas atrevidos, aventados para el reino. Dice que solo los valientes, y no sé, otra versión dice solo los ¿qué? Solo los violentos para el reino de Dios. ¿Por qué será que somos muy animosos y muy violentos para las cosas seculares, pero no para las cosas de Dios? Dios quiere que así seamos en el reino de Dios. Entonces vamos a orar para que esta palabra nos pueda, ¿verdad?, hablar todavía después y nos pueda ayudar para seguir. Gracias, Padre, te damos en esta noche por tu palabra que nos has hablado en esta hora. Señor, pido que nos perdones, que a lo mejor, Señor, nosotros de verdad al escuchar tu palabra hemos reconocido que no estamos al tanto contigo y nos hemos descuidado y hemos dejado, Señor, los talentos, hemos dejado nuestra vocación a medias, Padre, no lo hemos acabado. Y no es porque tú eres malo o no es porque no nos apoyas, y más que todo es porque nosotros somos negligentes y no hemos, Señor, valorizado
Señor, esas cosas que necesitamos mejorar en nuestras vidas, Señor. Hay mucha necesidad en esta hora, en este mundo. Mucha necesidad por la cual nosotros podamos levantarnos y poder bendecir, Señor. Pero, Señor, nos hemos quedado dormidos a lo mejor, o nos hemos paralizado por el temor, o porque no queremos comprometernos, o simplemente porque estamos ocupados y lo haremos mañana, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a seguir tu palabra. Y esto lo que dijiste hace más de 2000 años, también nos lo dices a nosotros, Señor, que hay que tener todo en cuenta y que podamos nosotros, Señor, recapacitar y poder amar al dador de todo, Señor. No amar las cosas más que a ti, sino amarte a ti, Señor. Ayúdanos a tener ese corazón como el de Abraham. Fórmalo, Señor, poco a poco. Forma, Señor, nuestro sentir, que podamos darte lo mejor, Señor. Bendigo, Señor, a la iglesia, a las familias. Señor, tú conoces cada hogar en estos momentos. Solo pido que bendigas y como familia también podamos ser discípulos de ti, Señor, en conjunto, para poder, Señor, mejorar nuestro servicio para ti y ser de bendición a los demás, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús, Señor. Que esta palabra sea, Señor, de alimento en este fin de semana y que pueda, Señor, ayudarnos para poder mejorar en los proyectos que tenemos para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga.